2023, gloria a Dios, Dios fiel. Yo quiero solo iniciar con algo. Quiero hacer un pequeño recuento de lo que el Señor hizo, pues ya o ha hecho a través de su palabra y estos años, desde el 2020 que empezamos a ministrar acá, pues tenemos cada año un lema y yo lo tengo ahí anotado. En el 2020 hablamos de un año de principios, ¿verdad? Comenzábamos una nueva etapa, Dios nos dio este lema, principios. Vamos a aprender principios. Seguimos aprendiendo principios porque la Biblia está llena de principios, ¿sí? Hay mucho principio ahí que si lo llevamos a la práctica nos va a ir bien, ¿sí? El siguiente año, 2021, Espíritu Santo es nuestro, hermana Mari, enseñador, ¿verdad? Guía, consolador y poder, ¿sí? También el Espíritu Santo nos da poder para hablar, ¿verdad? Poder para orar por alguien y que sea sano, ¿sí? Entonces, hablamos eso el 2021, gloria a Dios. El año pasado ya terminó ayer, oración, adoración y comunión. Qué precioso, qué tiempos tan lindos nos dio Dios. Y este año, casa de oración, familias orando, ¿sí? Este año, hermanos, va a haber mucho tema sobre la oración, ¿sí? Es muy importante que usted y yo estemos atentos a esto y seamos partícipes. Por ahí en el fondo pusimos ahí la primera y la última, son fotos de aquí, ¿verdad? De nuestras veladas de oración. Al final va a estar la imagen para que la vea más cerquita, puede pasar. Y este es el año de oración que Dios nos está llevando a orar más, ¿sí? Yo lo puse, el Señor nos guiaba esto, casa de oración, estamos hablando como iglesia, pero también en casa, familias que oran, ¿sí? Entonces yo estoy orando, y ayúdeme por favor, por 15 familias para empezar. 15 familias, próximamente le voy a hablar de los detalles, pero 15 familias que se comprometen a orar, ¿sí? Vamos a ver un plan, una estrategia para orar en las casas, ¿sí? Entonces se les va a dar una guía para que usted ore, tenga ese tiempo en familia orando, ¿sí? Entonces, pues ore. Si su familia es parte de esas 15 o más, yo estoy orando por 15, habemos más de 15 familias acá, entonces, pero yo dije, Señor, con 15 podemos empezar, si nos das 20, 25, 30, gloria al Señor, ¿verdad? Pero empezamos con 15, ¿sí? Para que se comprometa 15 familias orando, ¿sí? Y vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí, amén? Entonces, eso es lo que este año estaremos viendo. Y hoy meditemos bien nuestros caminos. Yo quiero esto usarlo como introducción a lo que va a ser nuestro lema. La próxima semana voy a hablar del lema. Sí, hoy solo lo leí, pero la próxima semana tengo que hablar de esto, de qué se va a tratar el resto del año, ¿sí? Pero yo quiero que meditemos, eso es, en nuestros caminos, ¿sí? ¿Cómo hemos caminado? ¿Es el inicio de un nuevo año? Meditemos un poco. Ayer cerrábamos el año 2022 y pues, ¿qué le parece si oramos en esta mañana y pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra? Tú eres fiel y tu palabra en este 2023 seguirá hablándonos, ¿sí? Dios, gracias. Dios, te bendecimos. Dios, te damos la alabanza, la adoración, porque, Señor, nos concedes en tu gracia poder estar iniciando este 2023. Mucha gente no pudo llegar. Algunos accidentes, enfermedad, diferentes causas, pero a nosotros, Dios, hoy nos concedes estar aquí iniciando un nuevo año en tu casa, en comunión los unos con los otros. Oh Padre hermoso, pedimos, háblanos hoy. Vamos a hablar de meditar nuestros caminos. Señor, que tu Espíritu Santo hoy también nos revele si hay camino perverso, si hay camino malo. Dios, guíanos por tus caminos y que hoy tomemos el compromiso de corregir e ir por tus caminos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El nuevo año trae nuevos desafíos, nuevos propósitos y muchos otros
temas como emprendimientos, proyectos. No sé usted si este año planea emprender un negocio, planea empezar una carrera. Oremos, tenemos hermanos, hermanas que van a comenzar o entran a la secundaria o entran a la prepa, a la universidad, a la maestría. Tenemos una hermana que va a entrar a un diplomado en teología, entonces ore. Vamos a estar preparándonos, tenemos hermanos que vamos a enviar próximamente para que estudien maestrías, diplomados en teología, porque queremos abrir nuestro instituto pronto aquí. Ya lo tenemos de hecho, ¿verdad? Pero queremos tener maestros aquí, que aquí enseñen la palabra. ¿Sí? Entonces ore, porque viene bueno esto. ¿Sí? Entonces esos son planes, proyectos. Yo le pregunto y hagámonos esta pregunta. Hoy vamos a estar haciendo varias preguntas. ¿Cómo o dónde está Dios en nuestros planes? ¿Verdad? Hablábamos hace rato de los planes de lectura bíblica. Esto es poner a Dios, su palabra, en un muy buen lugar, digamos en el primer lugar en nuestras vidas. 2023, usted sabe, como todos los años, pronostica pues mucho desafío, ¿verdad? Con una guerra que parece que ya termina, pero parece que no, nuevas guerras o rumores de guerras, todo lo que se está escuchando, enfermedades aquí y allá. En temas de economía, pues vienen colapsos o se pronostican colapsos de economía en diferentes países. Hermanos, vienen grandes retos en lo social, en lo económico, en lo familiar, y aún en la misma iglesia tenemos proyectos acá. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para afrontar esto que viene? Hoy Dios nos quiere llevar y a través de su palabra nos llevará a meditar nuestros caminos. Muchos de nosotros estamos iniciando una nueva carrera, un nuevo proyecto. Y yo le invito, antes que iniciemos, es un buen tiempo, inicio de año, meditemos nuestros caminos. Dios nos llama hoy a meditar nuestros caminos. ¿Cómo estamos? Este pasaje de Ageo capítulo 1 lo vamos a estar leyendo conforme avanzamos en cada uno de los temas, pero yo quiero que ponga especial atención. Este pasaje lo leíamos a inicios de semana, pero Ageo lo leímos el lunes en el plan de lectura. Entonces, hemos estado orando, hermanos, por cosas sobrenaturales. Queremos que Dios obre poderosamente. ¿Sí? Estamos orando por un derramamiento de su Espíritu Santo, acuérdese, sobrenatural. Oramos por salvación y restauración sobrenatural. Y oramos también por provisión sobrenatural. El otro día platicaba con un hermano y meditábamos esto. Cómo hoy en día en muchas iglesias o denominaciones se hace tanto esfuerzo humano para atraer a la gente. ¿Sí? Se colocan luces, unos ambientes tan preciosos, no digo que esté mal, es bonito adornar, que se vea bonita la casa de Dios, y muchos programas, tipos de música distintos, diversos, con el propósito de jalar gente. ¿Sí? Pero le decía yo al principio, son esfuerzos humanos. Hace falta, hermanos, un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural para que no necesitemos de eso, que sea el Espíritu Santo quien obra, convence a la gente para que venga a Cristo, que no venga por una emoción, por un show, un espectáculo, no, que vengan porque aquí hay sanidad, aquí hay libertad, aquí la gente viene y es transformada, sale de esas puertas y libre de toda demonio, de toda aflicción, atadura. Eso oramos, hermano, y eso queremos ver en este lugar, ¿sí, amén? Hace muchos años Dios hizo tantas cosas en este lugar. Mi familia es un fruto de ello. Mi papá, hermanos, yo les he platicado a algunos de ustedes, fue algo tan raro, ¿verdad? En aquel tiempo. Se descompuso el camión. Él venía en el 275, si se acuerda. Ese iba por todo Alcalde. Y ese día había, yo creo, evento o no sé qué había en Alcalde. Y el camión tuvo que bajar por Angulo. Y se paró en puro enfrente. Ahí se descompuso. Y él frente a la iglesia. ¿Y sabe quién estaba ahí? 2 hermanos. Hoy pastores. Uno de ellos, nuestro hermano
Juan Acosta y el otro nuestro hermano Humberto. Uno pastor en Tabachines y el otro en Zamora. ¿Y sabe qué hicieron? Los dos lo agarraron de las manos y lo metieron. Por eso yo les digo a mis hermanos que están allá atrás, corran por los que se asoman ahí y métanlos. ¿Verdad? Usted no sabe a quién está usted invitando ahí. Quizás sea un próximo pastor, líder de alabanza, ministro en diferentes áreas, un misionero. Entonces, hermanos, queremos ver esas cosas sobrenaturales. Gente que entraba a este lugar y salía totalmente transformado. Tanta gente que ha pasado por acá. Usted y yo somos muchos testimonio de lo que Dios hizo acá. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso queremos ver. Estamos iniciando un año, aseguremos un buen plan. ¿Sí? Aseguremos que nuestro plan tenga a Dios primero, su palabra en el centro de todo. ¿Sí? Solo así, hermanos, vamos a llegar, le voy a decir una cosa, al final del año, si el Señor lo permite, ¿verdad? O si Cristo viene antes, pues también. Si usted y yo ponemos a Dios primero, pues nos vamos con Él. ¿Sí? Si el Señor nos da la gracia de terminar este año 2023, pues que lo terminemos bien bendecido. Si usted ha estado orando por un familiar, quizá este es el año que Dios trae a esa persona a los pies de Cristo. Si usted está orando por alguien enfermo, puede ser este el año que Dios traiga la sanidad. Pero yo le invito, pongamos a Dios primero. ¿Sí? Hoy vamos a meditar nuestros caminos. Si yo le invito, vamos, leamos los primeros 6 versículos. Ageo, capítulo 1, es un libro que pues a veces cuesta encontrarlo, pero espero ya lo tenga listo. Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 6. Leamos juntos. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa, que de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El Señor nos lleva a meditar esto. Esto último, yo de ahí tomé este primer título. Siembras mucho o sembramos mucho y recogemos poco. ¿Por qué pasa esto? A veces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Dios nos lleva a meditar nuestros caminos. Yo quiero decirle, la palabra de aquí lo confirma, Dios sigue hablando a su pueblo. Sí, amén, Dios sigue hablando, Dios sigue enseñando. Aquí dice Dios, o vino palabra de Jehová por medio de Ageo. La palabra de Dios, fíjese, nos dice que Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Yo quiero que veamos Amós 3, 7 al 8. La palabra de Dios nos dice así, escuche. Porque no hará nada Jehová, escuche, el Señor, sin que lo revele, sin que revele, perdone, su secreto a sus siervos los profetas. Dios no hará nada sin que antes lo revele. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios habla y Dios usa a sus siervos para transmitir ese mensaje. Entonces Dios sigue hablando y Dios está usando aquí a Ageo en esta historia. Dios está usando ahora esta palabra de Dios, porque es palabra de Dios, para hablarnos a nosotros. ¿Sí? Fueron, hermanos, 70 años de cautiverio que Dios había anunciado al pueblo de Israel por su pecado, por su desobediencia. ¿Sí? Esos 70 años sucedieron en Babilonia. ¿Sí? Su pueblo, el pueblo de Dios, desobedeció. Y parte del
La misma palabra de Dios era que si el pueblo desobedecía, si adoraba a dioses ajenos, si tenían relaciones con los pueblos paganos, el juicio venía. Y parte del juicio era que otras naciones vinieran, los conquistaran y se los llevaran cautivos. ¿Sí? La palabra de Dios lo explica ahí. Y Jeremías, otro profeta de Dios, ¿verdad? Y lo puede, tome nota de este texto, por favor. Jeremías 25, 8 al 11 nos habla de esa profecía o de ese mensaje que Dios dio a Jeremías. Dios le dijo a Jeremías, dile a este pueblo que vienen 70 años de cautiverio por su pecado, porque no han querido obedecer. Usted ve el libro de Jeremías y es una y otra. Jeremías hablando, ignorado. Jeremías hablando y en lugar de escucharlo, lo encarcelaban, lo golpeaban, lo llevaban o no le hacían caso. Dios dio palabra y Dios la cumplió. Sí, hay un hombre que también, un hombre temeroso de Dios, Daniel. Vamos a leer este texto, sí lo vamos a leer. Daniel 9. Daniel está viviendo ya en lo último de estos 70 años. Y él recuerda la profecía de Jeremías. ¿Sí? Vamos a leer este texto. Daniel 9, 1 al 2. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, y de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, escuche, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta que Jeremías, es lo que vimos allá, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dios había dicho, vienen 70 años de cautiverio, por su pecado, por su desobediencia. Vino. Se cumplieron los 70 años y Dios también es cabal en sus promesas. Él dijo 70 años, 70 años fueron. ¿Sí? Dios no falla. Hermano, la promesa de Dios se cumplió. Dios traería de vuelta a su pueblo. La semana pasada hablamos, la promesa se cumplió, ¿verdad? Aquí también, Dios prometió, hay castigo, hay disciplina, 70 años, pero van a volver. Dios cumplió. El pueblo de Israel vuelve a la tierra, al lugar de la promesa, pero había una prioridad. Hermanos, estamos iniciando un año nuevo. Dios hoy nos llama a meditar nuestros caminos. Vamos a hablar las próximas 2 semanas de lo que es el lema de este año, pero antes de explicar cómo vamos a trabajar este año, meditemos antes. Pensemos cómo están nuestros caminos y si esos caminos que estamos llevando nos van a llevar al éxito o no. ¿Sí? ¿Verdad? Porque el éxito, hermano, créame, es haber cumplido el propósito de Dios. El hombre piensa que el éxito es ser rico, tener muchas posesiones, tener autoridad, tantos conceptos que se tiene del éxito. El éxito verdadero, hermanos, es que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. Que usted haga para lo que fue creado. Dios le creó y lo creó para una tarea específica. Ese será el mayor éxito que usted y yo podemos tener. Muchos hombres luchan por el éxito, pero llegan a ser los más ricos del mundo y no se sienten satisfechos porque no han cumplido el propósito de Dios. Y quieren más, quieren más, quieren más. Por eso la avaricia y todo esto que vemos, el orgullo y tantas actitudes que el hombre toma, porque no tiene satisfacción. La satisfacción total la encontraremos cuando cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Todos, hermanos, tenemos un propósito. ¿Sí? Esta promesa se cumplió, pero había una prioridad. Cuando el pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida, a Israel, hay una prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Yo quiero que me acompañe, por favor, a Esdras. Esdras capítulo 1, otro libro que nos habla de este tiempo. Dios cumplió su palabra. Dios usó a un rey llamado Ciro para hacer este decreto. Escuche, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, escuche otra vez, la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, un rey que muy probable no era temeroso de Dios o no era creyente en el Dios de los judíos, el cual hizo pregonar la palabra
o de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, escuche esto, vea qué poderoso es nuestro Dios. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. A un rey que no es judío, no es del pueblo de Dios, pero Dios le habló a este hombre, que está en Judá, edificar la casa de Dios en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, lo cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vea cómo es Dios. Yo cuando veo estas historias, las creo que también va a suceder aquí lo mismo. ¿Sí? Vea cómo Dios está moviendo corazones de hombres pues que no eran del pueblo de Israel, que ni interés tenían, pero Dios mueve corazones para que provean para la casa de Dios. ¿Sí? Entonces vea, hay una prioridad, hermanos. Estamos emprendiendo algo nuevo, la prioridad debe ser Dios. El pueblo de Israel vuelve a Jerusalén. Y si usted ve la historia, antes de reconstruir toda la ciudad, las murallas de las cuales nos hablan en el libro de Nehemías, Dios pide que se reconstruya primero el templo. ¿Por qué, hermanos? Usted quiere que su familia emprenda los caminos de Dios, lo primero que se tiene que restaurar en casa es el templo de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Por eso, familias orando, Dios nos está preparando. Dios va a restaurar su hogar, pero primero se tiene que restaurar la oración en su hogar. De otra manera ese hogar no va a funcionar, ¿sí? Porque si usted los trae a emocionarse aquí, pues así como llega la emoción se le va a ir, ¿sí? Pero si usted toma prioridad, oración, búsqueda de Dios, de su palabra, de su presencia en casita, hermanos, usted va a ver que eso va a durar, ¿sí? Y se va a replicar en sus siguientes generaciones. Si usted ya tiene nietos, hijos, casados, pues allá también Dios va a estar obrando. Eso oramos, ¿sí? Entonces Dios nos llama a prepararnos y Dios pone órdenes, pone prioridades. Y aquí la prioridad para el pueblo de Israel es primero el templo. ¿Quieren que les vaya bien? Restauren la alabanza, la adoración a Dios. Fue parte del trabajo que Esdras vino a hacer a Jerusalén, reconstruir el templo y que se restaurara todo el servicio en el templo, ¿verdad? Hoy podríamos decir los cultos, las reuniones, los tiempos de alabanza, de oración a Dios. Algo que sucede es esto: Dios sigue hablando, Dios pone las prioridades. Pero ¿qué estaba diciendo el pueblo? Si se fija, el pueblo dice esto, versículo 2, en la segunda parte, dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, Dios sigue hablando, ¿verdad? Dios dice, voy a leer desde el versículo 2, desde el inicio. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Me llamó la atención porque esto lo menciona varias veces. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Cuando Jehová de los ejércitos habla, significa poder, ¿sí? Que cualquier potestad humana que haya existido no puede. Es más poderoso que cualquier cosa, ¿sí? Yo tomé nota y busqué 4 versículos y quiero que usted me ayude a buscarlos y también leerlos conmigo. Cuando habla de Jehová de los ejércitos, ¿de qué se trata? Porque ahí está diciendo, Jehová de los ejércitos dice esto. Vamos a comparar qué dice Jehová de los ejércitos y qué dice el pueblo, ¿sí? Pero cuando Dios habla, Salmo 24:10, vamos primero ahí. Salmos 24, versículo 10. Dice la palabra del Señor así: ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Cuando en la Biblia habla de Jehová de los ejércitos, habla del Rey de gloria. Número 1, Rey de gloria. Cuando habla del Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, también Salmo 80, versículo 19, habla de aquel
que nos restaura. Salmo 80, versículo 19. Oh Jehová, escuche esto, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. A ese Señor adoramos usted y yo, hermanos. En la Biblia yo busqué Jehová de los ejércitos y viene muchísimo. Yo solo traje 4, pero yo le animo en su casa, vaya a la Biblia y lea y busque todas esas partes donde dice Jehová de los ejércitos y vea qué hace o de qué se trata ahí. Siguiente, Zacarías capítulo 1, versículo 3. Zacarías. Otro libro, ¿verdad?, que leímos esta semana, lo terminamos, porque ayer terminamos de leer la Biblia, amén. ¿Sí? Zacarías, ¿cuál dije primero? 1:3, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, otra vez miren, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 3 veces en ese texto dice Jehová de los ejércitos. Nos habla de que Dios, el Dios de dioses, el Señor de señores, nos dice vuelvan. Y ese mismo Dios nos dice, si ustedes vuelven, yo vuelvo a ustedes. Hoy es día de meditar nuestros caminos. Volvamos al Señor, hermanos. Él nos llama a volver. Zacarías 4. Zacarías no está ahí. Anótelo, por favor. Zacarías 4, versículo 6. Ese no lo anoté. Zacarías 4, versículo 6 dice así. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios que nos da la victoria. Por eso cuando Dios dice, o la palabra de Dios dice, Jehová de los ejércitos, nos habla de ese Dios poderoso que lo cantamos, ¿verdad? Que nos da la victoria, que hizo todas las cosas que existen. Hermanos, habla de algo poderoso y que debemos creer. Hermanos, Jehová de los ejércitos. Yo le animo, llévese esto de tarea. Busque. En este año cuando lea la palabra de Dios, tome nota cuando diga Jehová de los ejércitos. ¿Y de qué se trata? Se va a sorprender. La historia del rey David. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces vea, está hablando de Jehová de los ejércitos. David sabía quién era ese Dios, que lo iba a ayudar a vencer a ese gran gigante. Ese Dios está con usted, hermano. Vaya en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, la palabra de Dios dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios o de Jehová sea reedificada. Otras versiones, dice la Nueva Traducción Viviente, dice, este pueblo alega, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. ¿Sí? La Nueva Versión Internacional dice, ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo. Aquella persona que está descuidada, que no está llevando tiempo con Dios, que no está buscando su palabra, él dice, no se ocupa, todo bien. Puedo seguir como estoy. El enemigo eso quiere, que usted no ore, que usted no busque la palabra de Dios, que usted no asista a la iglesia, que no sea ministrado, que no ministre usted. Eso quiere el enemigo y mientras todo está así, usted no leyendo, no buscando en oración al Señor, no teniendo comunión con los hermanos, las hermanas, usted puede ver que todo parece bien. Pero empiece a orar, empiece a leer la palabra de Dios, empiece a buscar la llenura del Espíritu Santo, el enemigo va a atacar. ¿Sí? Porque él sabe que si usted ora, hay poder. Él sabe que si usted está lleno del Espíritu Santo, va a echar fuera todo demonio que esté ahí atormentando su vida, su familia. Pues el enemigo no está a gusto con eso y va a buscar cómo tumbarle. Y por eso este pueblo decía, no es tiempo, estamos bien, estamos a gusto aquí en Babilonia, ya nos acostumbramos al cautiverio. ¿Cuántas veces decimos no hay tiempo? Hay un artículo que habla de no hay tiempo para Dios. Es una hermana que lo escribió y habla de cómo muchas veces el ajetreo del día nos lleva a decir esto, no hay tiempo para Dios.
Tenemos tiempo para muchas cosas, pero para Dios no, ¿verdad? Yo le decía hace un momento, 15 minutos de lectura bíblica. A veces decimos, es que no alcancé a leer la Biblia. Hermanos, son 15 minutos. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? No pudieron orar ni siquiera una hora conmigo. Hermanos, se necesita mucha oración, mucha búsqueda de su palabra, porque solo así vamos a poder vencer todo lo que viene, hermanos. El pueblo estaba muy ocupado, dice aquí, en sus casas, ¿verdad? ¿Cómo les dice ahí sus casas? Ve ahí el versículo 4. Dios está diciendo esto, es para vosotros tiempo, para vosotros, dice, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Vea esto. El pueblo estaba más ocupado, ¿verdad? Si lo vemos de esta manera, en sus casas. Hay una versión que dice, están tan ocupados en sus lujosas casas, en sus casas de lujo, mientras la casa de Dios, dice ahí, está desierta. En otra versión dice, está en ruinas. Si usted ve la historia, el templo en Jerusalén en ese tiempo estaba en ruinas, fue destruido, ¿sí? Fue saqueado y destruido por completo. La gente ya en Babilonia estaba empezando a comprar terrenos, quizá embelleciendo sus casas, cuando la casa de Dios, destruida, en ruinas. Pero vamos a decir, hermano, pues, ¿de qué se trata esto? Si nos ponemos a meditar, ¿de qué se trata esto? O sea, al estar la casa de Dios destruida, ¿qué nos dice? Este pueblo no estaba orando, no estaba buscando a Dios, no estaba tomando a Dios en primer lugar en su vida. Se habían acostumbrado al cautiverio y ahora mejor se afanaban por lograr que su casa fuera bonita o que fuera o tener los mejores lujos ahí en Babilonia. Dios les dice a su pueblo, mediten. Versículo 5, si usted se fija, Jehová de los ejércitos, otra vez, el Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, sigue hablando y le dice, mediten o meditad bien sobre vuestros caminos. Dice, mediten bien. Hermanos, Dios nos llama a meditar, ¿verdad? Por eso nombramos este tema hoy, meditar bien nuestros caminos. ¿Qué nos dice el Señor que meditemos? Ahí menciona algunas cosas, fíjese, meditad bien sobre vuestros caminos. Yo voy a leerle varias versiones aquí, como dice este mismo texto. Dice, Dios, quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Estamos iniciando un nuevo año. Pensemos seriamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. La Nueva Traducción Viviente, miren cómo o qué está pasando. A veces ocupamos unas llamadas de atención así, hermanos, porque estamos tan descuidados, tan ocupados, tan afanados en tanta cosa, que estamos descuidando la presencia de Dios. La nueva versión internacional dice, reflexionen sobre su proceder. ¿Y qué está pasando? Ahí la Biblia nos registra al menos 5 cosas que están pasando. Imagínense, estaban pasando estas 5 cosas y el pueblo cegado, no reaccionaba. ¿Qué dice primero? Siembran mucho y recogen poco. Aparentemente sembrando, invirtiendo y poco. Pero ya se habían acostumbrado a eso. Está bien, así es. Somos esclavos, ni modo. Pues hay que trabajar más, hay que afanarse más. El cristiano no debe pensar así, hermanos. Acuérdese que nuestra provisión no depende de este mundo, depende de arriba, del dueño de todo, ¿sí? Entonces, Él proveerá y Él multiplicará la obra de nuestras manos. No busque enriquecerse por medios humanos, busque al Señor primero. Y la hermana puso una imagen muy bonita, ¿verdad? Todas las demás cosas serán añadidas. Sí fue usted, ¿verdad? Tiene una imagen la hermana que nos pone ahí. Dios primero, número 1. Y el 3, 4, 5, 6, lo que sigue será añadido, si Dios es primero. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Fíjese, aquí dice, comen o coméis y no se sacian. ¿Cómo vive el hombre sin Cristo?
fiestas, comiendo, bebiendo y no se sacia, quiere más. Habla ahí de la bebida, fíjese, bebéis y no quedáis satisfechos. Cuando hablamos de la bebida, si lo trasladamos hoy, o aún también en aquellos tiempos, el beber bebidas como el vino, la cerveza y todo esto, el hombre lo hace con el fin de obtener cierta satisfacción, cierto gozo o alegría. Pero ¿qué pasa? Eso es pasajero, es temporal, no dura, ¿verdad? Sí, unas locuras que se ponen ahí, pero al otro día mucho peor, ¿sí? No se satisface. Por eso hoy tanto hombre, mujer, esclavos de estos vicios tremendos, porque buscan la paz, buscan el gozo, la alegría en la bebida, en las drogas. Dice aquí, os vestís y no os calentáis, ¿verdad? Lo de afuera, ¿verdad? Lo embellecemos tanto, pero no hay satisfacción. Lo último que dice ahí, número 5, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Qué dice esto? Yo lo voy a leer otra versión. Dice, sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Es una versión que usa acá. Imagínese esto. Su salario le llega, pero pareciera que, así como llega, se va. ¿Cuántos hombres y mujeres viven así? Esclavos de las tarjetas de crédito y tanta cosa, ¿verdad? Y llega y pues se acaba luego. Porque esta persona no está buscando a Dios, no está poniendo a Dios en primer lugar. Hermanos, estas cosas estaban pasando y el pueblo de Israel ni en cuenta. Por eso Dios les llama aquí, mediten sus caminos. Quizá no estamos o no tenemos todas estas cosas, hermanos, pero meditemos cómo estamos, cómo nos está yendo en nuestros emprendimientos, en casa, en familia. Dios nos dice, medita tus caminos. La palabra de Dios ahí en segunda de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente. Él quiere que corrijamos nuestros caminos. Él es paciente y dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Y por eso nos dice hoy, reflexiona cómo ha sido hasta hoy. Hermanos, el llamado de Dios sigue siendo el mismo, meditar nuestros caminos, ¿verdad? Y no solo quedarnos ahí en la meditación, hay que accionar, hay que hacer. Volvamos al Señor, meditemos, veamos cuáles son nuestras prioridades. ¿Dios está primero? Veamos, hermano. Hay un pasaje ahí que yo quiero que leamos, Lamentaciones 3, versículo 40 al 42. Dice así la palabra, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Dice aquí, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Cuando el pueblo persistió en su maldad, en su pecado, el juicio vino. Ahí en Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. Dios nos llama a esto, hermanos. Meditemos. Primero Dios nos dice, medita cómo están las cosas. Antes de otra cosa, medita. Meditemos hoy, hermanos. Tome unos segundos y diga, ¿cómo va la cosa? Estoy iniciando 2023. Gloria a Dios, hoy tomó una muy buena decisión. Está aquí, escuchando palabra de Dios, leyendo, meditando juntos. Vamos bien. Meditemos, ¿qué más? ¿Qué más está pasando en casa? Lo siguiente que Dios les dice es, sube al monte. ¿De qué se trata esto? ¿Sí? Otra vez, si se fija ahí en el versículo 7, dice, así ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Este mensaje viene fuerte, viene del Dios Todopoderoso. Por eso Dios vuelve a decir, pon atención, Jehová de los ejércitos está hablando. El Dios, dice aquí la Nueva Versión Internacional, Señor Todopoderoso, Dios te pide, hermanos, me pide, a cada uno de nosotros nos pide cuatro cosas, ve ahí. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Versículos, vamos a leer el 7, lo primero que dice, versículo 8, subid al monte, ¿sí? Bueno, antes de eso nos dice, versículo 7, yo me adelanté, meditad otra vez sobre vuestros caminos, ¿sí? Sí dice así, ¿verdad? Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Número 1, meditad sobre vuestros caminos. Si se fija otra vez dice medita.
esto de meditar nuestros caminos en este pequeño libro de Ageo se dice 5 veces. Medita, medita, 5 veces. Ha de ser algo importante, ¿no? Fíjese, medita tus caminos. Usted dice, a ver, vamos a pensar. Hace ratito, unos segundos, pensamos. Pues yo creo que todo va bien. Yo creo que las cosas van bien. Yo quiero decirle, si su familia hoy no está aquí, hay trabajo todavía que hacer. ¿Sí? Quizá ya está orando, gloria a Dios, vamos bien. Pero quizá en el trabajo la cosa no está yendo bien. ¿Ha estado orando? ¿No está orando? Quizá lo que tenemos que hacer es orar, empezar a orar. ¿Verdad? Dios sabe y Dios conoce cada una de nuestras situaciones, en la escuela, en el trabajo, aquí en la misma iglesia. ¿En qué cosas necesitamos meditar y corregir? ¿Sí? Yo le animo de esta reunión, hoy salgamos, y es mi oración, que salgamos con un compromiso, en hacer los ajustes necesarios para que Dios sea primero. Después de haber meditado, y usted dice, hermano, pues yo aparentemente veo todo bien. Pues yo quiero invitarle, haga lo que hizo el salmista en Salmo 139, versículo 23 al 24. Pídale la ayuda a Dios y Dios le va a decir. Si usted dice, yo todo bien, así estaba el pueblo de Israel y Dios tuvo que hablarles. Ve ahí y haga esto, haga de esto su oración. Tome nota ahí y diga, voy a orar con esto. ¿Verdad? Salmo 139, versículo 23, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y escuche esto. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo le animo, oremos esto. Señor, examíname. Tú conoces mis pensamientos, cómo actúo, cómo pienso. Ve si hay algo ahí perverso en mí, guíame. Yo le invito, hagamos esto una oración y Dios le va a guiar. Dios le va a guiar. Cuando usted y yo meditamos nuestros caminos, seguramente nos vamos a dar cuenta que hay caminos que no están bien. La palabra del Señor dice, hay caminos que al hombre parecen rectos, ¿verdad? Pero su fin es camino de perdición. No va a ir bien. Su final es perversión, es maldad, es sufrimiento, es dolor. Aparentemente perfecto. Es lo que está sucediendo hoy en muchos lugares. Se habla mucho de la gracia, del amor de Dios y se toleran muchas cosas en la misma iglesia, en la familia. Aparentemente rectos, pero su camino es más perversión. Vea qué sucede con estas permisiones que se están dando en muchos lugares. Están llegando a extremos que créame, es tan triste ver hoy iglesias que en un momento florecieron precioso, hoy permitiendo matrimonios homosexuales, gente ministrando, transexuales, cosas horribles, sucias, que muchos años antes fueron iglesias donde se predicaba la palabra pura, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, meditemos. Número 1, meditemos. Número 2, ¿qué nos dice ahora sí? Versículo 8, subida al monte. Subida al monte. En la Biblia, cuando habla de ir al monte o ir al templo, el templo de Jerusalén estaba en un monte, ¿sí? El monte de Sión habla mucho de esto, subir al monte. Cuando nos habla de esto es ir a la presencia de Dios. Sube al monte. Ok, ya meditaste, ya pediste a Dios te guíe, ahora ve a su presencia. Sube al monte. Número 2, Dios nos pide, sube al monte. Lo siguiente, ¿qué dice versículo 8? Traed madera. ¿Sí? ¿Qué nos habla esto? En Éxodo 23:15, no está anotado ahí, ¿verdad? Éxodo 23:15, Dios está instruyendo al pueblo. Dios les está hablando de las fiestas, en este caso de los panes sin levadura, y Él les dice esto: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Hermanos, se trata de traer ofrenda al Señor. Hemos hablado de la ofrenda que traemos a Dios. No solo se trata de lo económico, la ofrenda de labios cuando cantamos, adoramos, ¿verdad?
Y dice Dios, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando venimos a su presencia, venimos con algo. No es que Dios lo necesite, no es así, ¿verdad? Él es dueño de todo, hermanos. Pero cuando usted y yo traemos algo al Señor, es una muestra de que estamos agradecidos y de que pues, queremos ser parte de lo que Él está haciendo. ¿Sí? Entonces fíjese, número 1, Dios dice, medita en tus caminos. Número 2, sube al monte. Número 3, trae madera, trae algo para la casa. Acá están construyendo la casa de Dios, entonces trae algo, sé parte, ¿sí? Trae tu parte, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un don, un ministerio. Dios ha puesto cosas en nuestras manos. Dios quiere que lo usemos para su obra. Y número 4, reedificad la casa. ¿Sí dice así? Número 4, reedifica la casa. Ya meditaste, subiste al monte, trajiste madera, ahora trabaja. Reedifica la casa, trabaja en su obra. No solo traemos ofrenda, trabajamos, ministramos, somos parte. Eso nos dice Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, usted y yo podemos y debemos ser parte. Dios nos dice, reedifica, trabaja. Hermano, hay que esforzarse. Hay que esforzarse para reedificar ese templo, ese altar de adoración en casa. Porque en muchos hogares se ha descuidado. Y si así lo hacemos, si hacemos estas 4 cosas que Dios nos dice que hagamos, Dios va a hacer algo. Vea al final del versículo 9. Número 1 dice, pondré en ella mi voluntad. Vea qué hermoso nuestro Dios. Si tú haces estas 4 cosas, ¿verdad? Meditas tus caminos. Lógicamente, cuando tú meditas, pues te das cuenta que andas mal, te arrepientes, subes al monte, traes tu ofrenda, trabajas en el Señor, en su obra. Dice, Él va a poner su voluntad ahí. Nos habla de que cuando Dios pone su voluntad en un lugar, es un lugar donde Dios está. Dios está donde se cumple su voluntad. Cuando Jesús oraba ahí en Mateo 6, versículo 10, cuando está enseñando a sus discípulos que se haga tu voluntad, ¿verdad? Así como en el cielo, aquí en la tierra. Jesús oraba así, que se haga la voluntad de Dios. Hermanos, también cuando habla que la voluntad de Dios se cumpla, en la oración que hacía Salomón, ¿verdad? A Dios dedicando el templo, dice que su voluntad se cumpliría en ese lugar. Y yo quiero que lo leamos rápidamente para que recordemos este pasaje. Segunda de Crónicas 7, 15 y 16. Dios está dando promesa preciosa de su presencia ahí en ese lugar, donde su voluntad se cumpliría. 7, 15 y 16 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, escucha esto, a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios está así y Dios cumple esta palabra donde su voluntad está. La segunda cosa que va a suceder, hermano, es que el versículo 8 al final dice, y seré glorificado. Esa es la segunda cosa. ¿Qué habla esto? Cuando usted y yo ponemos prioridad a Dios, Dios va a ser glorificado. ¿Y de qué se trata esto? Usted va a cumplir su ministerio. Porque la palabra de Dios, hay 2 textos, por tiempo no alcanzamos, pero tome nota por favor. Isaías 43, 7 y Efesios 1, 4 al 6. La palabra de Dios ahí dice que usted y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, cuando usted y yo cumplimos el propósito de Dios, hacemos su voluntad, Dios va a ser glorificado. En otras palabras, usted va a cumplir su función, su propósito y va a dar gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren hacer esto? Cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, meditemos nuestros caminos, subamos al monte, traigamos madera, traigamos aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y trabajemos reedificando. Dios les dice por qué. ¿Ya? Vamos a ver el versículo 9. Versículo 9 rápidamente. Dice,
Buscas mucho y hallas poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé, dice, en un soplo. ¿Por qué? Dios dice ahí, ¿por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios dice ahí, hermanos, ¿qué indica que la casa de Dios esté en ruinas? Cuando Dios dice aquí, mi casa está en ruinas. Yo anoté algunas cosas aquí. Cuando la casa de Dios está en ruinas, se trata de que el pueblo no está buscando la presencia de Dios. No le interesa. Cuando habla de la casa de Dios en ruinas, el pueblo no está ofreciendo alabanza a Dios. Porque no hay casa donde alabar a Dios. Mucha gente solo canta, alaba a Dios cuando viene a la iglesia, cuando es algo que debemos hacer diario, ¿verdad? Número 3 dice, cuando habla de la casa de Dios en ruina, es que el pueblo no está recibiendo instrucción, no está siendo enseñado por Dios. Cuando habla, número 4, de la casa de Dios en ruinas, el pueblo no está trabajando tampoco para la obra de Dios. Está más bien afanado en tanta cosa el mundo le ofrece. El templo nos habla del lugar donde Dios habita. Y la Biblia también dice, hermanos, que usted y yo somos templo de Dios. ¿Sí, amén? Si está anotando, anote 1 Corintios 3. Somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos. Y si ese templo de Dios, nuestro cuerpo, está en ruinas, imagínense, no podemos esperar cosas buenas. Por el contrario, vamos a la destrucción. Por más buenas obras que hagamos, por más aparente servicio que hagamos, quizá aún en la misma iglesia, si el templo de Dios, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, está en ruinas, hermanos, por más que hagamos, de nada sirve. Al final, destrucción. Dios lo dice, ¿sí? Dios lo dice, versículos 10 y 11, veamos, adelante, dice, por esto que la casa de Dios está en ruinas, el templo de Dios en ruinas, se detuvo de los cielos, o detuvo los cielos la bendición, dice ahí sobre vosotros la lluvia, y la tierra, dice ahí, se detuvo, la tierra detuvo sus frutos. Dice, llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre los trabajos, o sobre todo trabajo de manos. ¿Qué sucede, hermanos, cuando la casa de Dios está en ruinas? Se detiene la bendición, se detiene la lluvia. La lluvia nos habla de bendición. Se detiene el fruto. Dice ahí, la tierra no produce fruto, no hay fruto. ¿Qué otra cosa ahí habla? La sequía. Todo lo que hagamos no prospera. Está muerto, se seca, no sirve para nada. Una vida separada de Dios, que ha descuidado el templo de Dios, usted lo puede ver, es una vida seca, vacía. No tiene bendición de Dios. Escuche esto, bendición de Dios. Podrá aparentemente ser el hombre, la mujer más exitosa, más rico del mundo, pero no tiene la bendición de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo, hermanos. Que es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Esa es la bendición de Dios. La que no trae afán, que no trae preocupación. Porque esa persona ha cambiado la prioridad. No es Dios su prioridad. Esto me recordaba Mateo 13:22. Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Y dice que una parte cayó entre espinos. Y dice que esos espinos ahogaron lo que creció ahí. Dice la palabra ahí en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, escuche, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y dice, se hace infructuosa. Por más que esa persona escuche la palabra de Dios, si esta persona está afanada buscando las riquezas de este mundo, esa palabra se hace infructuosa, no hay fruto en su vida. Hay gente así, hermanos, que todo el día está escuchando ahora los podcasts, ¿verdad? Que se oye mucho, o programas, antes eran programas de radio, evangélicos, o que sabe mucho de la palabra, pero esta persona ha descuidado el templo de Dios. Sí, se llena de conocimiento, pero esa vida vive engañada.
porque está buscando su satisfacción en las riquezas, en lo de este mundo, y dice, toda palabra que llega a él se hace infructuosa. No produce fruto, no produce cambio. Cuando la palabra en nosotros tiene que producir cambio, hermanos. ¿Sí, amén? Entonces Dios nos dice qué hacer. ¿Sí? Meditemos y hagamos lo que Dios nos dice. Terminamos. Dios va a despertar a los edificadores. Cuando Dios obra, hermanos, cuando Dios está en primer lugar en nuestras vidas, hay bendición. ¿Qué pasó aquí? El pueblo meditó sus caminos, hizo lo que Dios le dijo, y escuche versículo 12 al 15. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era el líder, ¿verdad? Digamos, el presidente, podríamos decir ahí. Y Josué, hijo de Josadac, este era el sacerdote en el templo, el sumo sacerdote. ¿Y quién también dice? Todo el pueblo. En otras palabras, aquí dice, el pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Vamos a seguir leyendo. Como le había enviado Jehová su Dios. Y escuche esto. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, dice, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y lo último dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y escuche esto, Dios también despertó el espíritu de todo el pueblo, el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Sí? En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hermanos, hay bendición cuando ponemos atención a lo que Dios dice. Aquí Dios nos dice de una manera fuerte, Jehová de los ejércitos te está diciendo esto, el Todopoderoso te dice esto, hazlo. ¿Sí? Hay textos que por favor tome nota de ellos. Proverbios 4:22 habla del Padre diciendo al Hijo, pon atención a la palabra. Jeremías 26:3 y Job 36:11 habla de bendición. Cuando nosotros escuchamos al Señor, hay bendición. Aquí la historia nos indica que los líderes del pueblo, el pueblo mismo, puso atención, hermanos. Hay una versión que me gustó como dice, escucharon y empezaron a obedecer. ¿Sí? Cuando usted y yo escuchamos lo que Dios dice, meditamos esa palabra, la hacemos nuestra y hacemos, hay bendición, hermanos. El verso 12 usted lo ve, dice que el pueblo temió delante de Jehová. La traducción lenguaje actual dice, tanto ellos como el resto del pueblo sintieron mucho miedo. Si usted se acuerda ahí en Jonás capítulo 3, es todo un capítulo, no lo podemos leer hoy, pero léalo en casita esta historia. Usted recuerda esta historia cuando el pueblo o la ciudad de Nínive escucha el mensaje de Jonás, que vio una destrucción. Dice ahí que el pueblo se humilló. Las autoridades mandaron que se vistieran de cilicio, que se pusieran a ayunar hasta las bestias del campo. ¿Y qué pasó? Dios tuvo misericordia y no los destruyó. Entonces Dios nos dice qué hacer. De nosotros depende si escuchamos atentos y hacemos, obedecemos. Porque hermanos, si así lo hacemos, dice aquí el pueblo escuchó atento, empezó a obedecer, Dios promete su presencia. Vea el versículo 13 dice así, entonces Ageo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros. ¿Sí? Dios, hermanos, vio que el pueblo puso atención y le dijo a Ageo, ¿sabes qué? Diles, no tengan miedo, yo voy con ustedes. ¿Sí? Yo estoy con ustedes, dice el Señor. La traducción lenguaje actual dice, les aseguro que Dios les dará el apoyo. ¿Sí? En una ocasión Moisés está hablando con Dios y Moisés entiende esto.
ahí está en Éxodo 33, 12 al 14. Y Moisés le dice a Dios así: si tu presencia no va conmigo, pues ¿para qué voy, verdad? Hermanos, si la presencia de Dios no va con usted, conmigo, pues yo no voy, ya no vamos, ¿verdad? Por eso todo plan, todo proyecto que hagamos, hay que decirle: Señor, ¿vas con nosotros? Si no, yo también no voy, ¿sí? Todo lo debemos llevar al Señor, hermanos. Si Dios va con nosotros, si contamos con la presencia de Dios con nosotros, el éxito está garantizado. Dios nos dice qué hacer. Si lo hacemos, Dios te dice: estoy contigo. Por eso hoy Dios nos lleva a meditar, hermanos. Lo último que vemos, el versículo 14 y 15, si así hacemos, buscamos la voluntad de Dios, Dios va a despertar a los edificadores, ¿sí? Ahí la historia dice que Dios despertó el espíritu, el deseo, el entusiasmo, la inquietud en los líderes del pueblo para venir y trabajar en la casa de Dios, ¿sí? Y dice: la casa de Jehová de los ejércitos, del que ha hablado, la casa de su Dios. Porque acuérdense, hermanos, la obra es de Dios, no es mía, ¿verdad? No es de usted, es de Dios. Si nosotros ponemos atención a su palabra hoy y obedecemos, Dios dice esto: Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, hermanos, Filipenses 2, ¿verdad? Si Dios está ahí primero en nosotros, Él va a traer, estamos emprendiendo un nuevo proyecto aquí en la iglesia. Yo estoy orando así: Señor, tú vas a mover corazones. Yo no tengo todo eso. Voy a dar todo lo que yo pueda en mis fuerzas, pero yo no puedo pagar eso. Pero Dios va a proveer. Y Dios está proveyendo, lo ha hecho cada semana, cada vez que hay que pagar. Damos gloria a Dios porque está el sueldo de los albañiles, el pago del arquitecto, la firma de la bitácora, Dios proveyendo. Entonces, hermanos, vale la pena escuchar y obedecer. Voy a leerle la conclusión. Ponga mucha atención, esto es lo más importante. Con esto vamos a orar. Estamos comenzando un nuevo año. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Estás sembrando mucho y recogiendo poco? Vamos meditando bien nuestros caminos. Pongamos atención a lo que Dios dice y no lo que pensamos, porque este pueblo estaba pensando, ¿verdad? ¿Se acuerda? El pueblo dice: no es tiempo, pero Dios dice otra cosa. Dios tiene algo que decirnos hoy, hermanos. Dios es paciente, ha sido paciente conmigo, contigo. Él quiere que corrijamos el curso y que cumplamos su propósito. Yo te animo: ven hoy, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos dice el porqué de esta situación. Si usted se preguntaba por qué pasa todo esto, por qué no me va bien, por qué no prospero en mis proyectos, en mis planes, Dios te dice hoy: has dejado la casa de Dios en ruinas. El templo de Dios está en ruinas. Dios también te dice cuál será el resultado si sigues así. Pero también Él te dice qué hacer para corregir. Él te dice: medita en tus caminos, sube al monte, ve a la presencia de Dios, trae madera, ofrendas de agradecimiento, adoración a Dios. Reedifica la casa, trabaja para su reino, pon su reino primero. Porque si así lo haces, Dios pondrá su voluntad en su casa, en tu casa. En otras palabras, Él va a estar ahí. Otra cosa que Dios hará, Él va a ser glorificado. Vas a cumplir tu ministerio, vas a dar gloria a Dios con tu vida. Hermanos, tenemos promesas de su presencia si ponemos atención, si tememos su palabra. Dios va a despertar los edificadores. Vaya que se necesita. Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque la mies es mucha, los campos están listos.
hermanos, Dios va a despertar esos edificadores. ¿Verdad? Queremos una cosecha preciosa de almas, ¿verdad? Pero hoy Dios nos dice, a ver, ustedes, los que están, meditemos, hermanos, porque Dios quiere hacer algo grande. Si usted y yo hoy ponemos la prioridad a Dios, Dios va a levantar esos edificadores y esto se va a poner bueno, ¿sí? Eso estamos orando, queremos lo sobrenatural, ¿sí? Tenemos promesas, Dios va a despertar a los edificadores, pero necesitamos primero estar nosotros, los que estamos aquí, estar a cuentas. ¿Cuáles son tus prioridades este año, hermanos? Yo termino. Haz del reino de Dios y su justicia tu prioridad número 1. ¿Sí? Oremos, hermanos, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está ahí. Y hagamos esto que Dios nos pide hoy. Es un poquito tarde, pero le invito. Vale la pena, hermanos. Meditemos. Dios, gracias por todo lo que has hecho. Señor, porque hoy, primer día del año, y estamos en tu casa. Algo tenías tú que decirnos y lo has dicho. Señor, gracias porque hoy nos das palabra fresca para este nuevo año 2023. Gracias, Dios, por la bendición de comenzar el 2023 en tu casa. Señor, hoy queremos estar a cuentas. Y hermano, yo le invito ahí donde está, usted está orando. Dígale, Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de perversión, camino sucio, camino incorrecto, camino desviado. Hoy pedimos, Señor, guíanos por el camino correcto, por el camino eterno. Digámosle al Señor, Señor, si en el año pasado pusimos 1000 excusas, o dimos lugar a los afanes, o aún dimos lugar a la flojera, hoy Dios pedimos perdón. Señor, perdónanos, y que este año 2023 seamos más fieles, más comprometidos. Y yo quiero permitirle, hermano, unos segunditos, un minuto. Dígale al Señor, estoy seguro, Dios le está revelando qué cosas usted necesita ajustar en su vida. Porque si está su situación como está hoy, es porque hemos descuidado la casa de Dios. Hoy Dios nos lo dejó tan claro que no puede haber duda. Si Dios, tan grande en misericordia, hoy nos habla esto, es porque Él quiere hoy que usted y yo rectifiquemos y cumplamos su propósito. Yo le animo, lo que Dios le está mostrando ahí en su hogar, en su trabajo, aquí en la iglesia, pídale perdón y haga un compromiso. Dígale, Señor, si en usted, por ejemplo, el año pasado no leyó la Biblia, tan simple como eso, dígale hoy al Señor, Señor, este año voy a leer tu palabra diario. Es un compromiso. Y gracias porque tú me ayudarás. Voy a leer toda la Biblia este año. Ese es un ejemplo, hermano. Usted sabe, Dios le está mostrando. Señor, este año que pasó, por cualquier cosa falté. Cuando al trabajo sí iba, me iba hasta enfermo. Y a la iglesia no iba porque estaba enfermo. Hoy, Señor, me comprometo, aunque esté enfermo, ahí voy a estar. Usted sabe, hermanos, haga este compromiso. Hoy estemos a cuentas. Es el día perfecto que Dios ha creado hoy para usted, para mí, para que hoy estemos a cuentas. Toma un tiempo, por favor, en su lugar, en total devoción, humildad delante de Dios. Créame, Él conoce ya eso que usted y yo necesitamos corregir. Si yo hoy estamos a cuentas, Dios da promesa de su presencia y de que su voluntad se cumplirá. Gracias, Dios.
Señor, gracias por lo que tú has estado obrando. Gracias, Dios, porque tú estás revelando los corazones de mis hermanos, esas cosas que necesitan arreglarse, esas prioridades que hemos antepuesto, que hoy las movemos y decimos: tu reino, Dios, tu justicia es primero. Y gracias porque lo demás será añadido. Hoy pedimos, Dios, pido, Dios, fortaleza para que mi hermano, mi hermana, cada uno de los que estamos aquí, nos mantengamos firmes y constantes en este compromiso. Gracias, Dios. Para usted que no conoce a Jesús, hoy puede ser también un inicio de una nueva vida en Cristo. Ven a Jesús, acéptale hoy como tu Señor, tu Salvador, y créeme, no te vas a arrepentir. Quizá hoy tu vida está en ruinas. Si hoy tú también haces esto, meditas tu proceder, subes al monte, vienes al Dios, el Dios de los ejércitos, le pides perdón, le dices te perdone, aceptas a Jesús como tu Señor, tu Salvador, hoy tú puedes también venir y ser aquella persona que Dios te creó para que fueras. Si tú quieres hacerlo, dile así a Dios. Dile: Dios, yo reconozco que soy pecador, que mi pecado, mi actitud, mi manera de ser me tiene ahí en esta situación que para mí es imposible. Hoy yo te pido perdón de todos mis pecados. Hoy te pido, Jesucristo, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Límpiame de toda maldad. Hoy yo vengo a ti y voy a seguirte. Gracias por la salvación, la acepto. Acepto tu perdón, Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz para mí. Hoy yo me comprometo a que tú seas primero en mi vida. Y gracias porque me ayudarás y me darás la fortaleza para ser vencedor y llegar al fin de mi carrera satisfecho de que hice aquello que tú me llamaste a hacer, aún antes de que yo naciera. En el nombre de Jesús. Amén.